Buenas tardes, ingeniero. Hoy les explicaremos y les daremos a conocer acerca de nuestro proyecto llamado el diseño y construcción de edificios para la venta de departamentos a familias piuranas. Los integrantes de este grupo se conforman por Ted Carlos Gómez, Alexandra Mendoza y la quien les habla, Diana Ríos. Para dar inicio a nuestras construcciones, le daremos el pase a Ted. Adelante, Ted. Buenas noches, ingenieros. Vamos a fijar los lugares geométricos. Primero fijamos arbitrariamente el edificio de base cuadrada que tiene de lado 15 metros. Con este podemos hallar el segundo edificio que tiene el edificio de base cuadrada un centro. Este lo tomamos como un centro de una circunferencia con el que podemos hallar el segundo edificio. Haciendo un radio de 65 metros, el centro del edificio de base circular pertenece a esa circunferencia. El radio de la circunferencia de base circular es de 12 metros. Luego podemos hallar la pista. Sabemos que la pista es perpendicular a la distancia de los dos edificios. La pista dista del edificio de base cuadrada 85 metros y del base circular 105 metros. Ahora, para hallar la caseta, sabemos que la caseta está a un lado de la pista, al costado de la pista, y se encuentra en el semiplano entre los puntos entre los centros del edificio de base cuadrada y el edificio de base circular. Aplicamos una simetría al centro del edificio de base cuadrada. Nos va a resultar A'. Este punto A' lo unimos con el centro del edificio de base circular, y al momento de que lo unamos con el centro del edificio de base circular, va a formar un punto de intersección con la pista. Ese punto de intersección de la pista va a ser la ubicación de la caseta. A continuación vamos a hacer las construcciones del punto del supermercado y cómo hallarla. A es el centro del edificio de la base cuadrada y B es el centro del edificio de la base circular. Conocemos O, que es el punto donde se encuentra la caseta. Al unir A, O y B vamos a formar un triángulo en el cual el segmento AO vamos a hacerle un giro o una rotación de 60 negativo, y el segmento BO vamos a hacer un giro de 60 grados positivos, en el cual sabemos que BO y esta distancia que hemos girado va a ser la misma. Tenemos un punto acá que pongámosle B', entonces que al unir B' con A y al unir A' que hemos hallado también con B, va a intersectarse en un punto en el cual aquí se va a encontrar el supermercado. Ahora vamos a ir a la construcción en el punto del reservorio. Ya conocemos que del centro del edificio de la base cuadrada y al centro del edificio de la base circular distan 65 metros. Entonces nos dan como dato un arco capaz de 60 grados. También nos dicen que de la línea de acción dista una mínima distancia de 35 metros, entonces vamos a trazarle una perpendicular. Al hacerlo vamos a trazarle una simetría de la línea de acción a 35 metros. Van a cortar en dos puntos del arco capaz, pero te están diciendo como dato que debe estar alejado de del edificio de la base cuadrada, entonces va a estar por acá. Sabemos que este triángulo va a formar un ángulo de 60 en este lado por dato del arco capaz. Además, para poder hallar el número total o la distancia total del tubo que se ha utilizado en el edificio A y B, podemos hallar en esta relación de que de acá del punto Q, pongámosle que el punto Q es el centro de toda la circunferencia. De Q a A va a ser un R, y de Q al R2 va a ser otro R, porque van a cortar en una circunferencia. Entonces también de Q a B va a ser otro R. Sabemos que del centro
va a ser el doble del arco en el cual te están dando. Sabemos que esto va a ser 120, trazamos una altura que siempre va a cortar de centro como una mediana. Tenemos que esto es 65 medios, hallamos por ley de senos el radio. Como ya tenemos este radio, podemos trazar la línea en el cual es una AA y R2, que es el reservorio. Pero primero tenemos que hallar esta parte. Esta parte la podemos hallar por este cuadro, en el cual podemos decir que, como ya tenemos este ladito, que es la resta del 35 menos la altura que ya le hemos hallado por senos, podemos tener esta parte. Al tener esta parte, ya tenemos esta parte, tenemos entonces por la ley de senos, porque tenemos que esto va a ser perpendicular. Ya, tenemos esta parte también. Al tener esta parte, bueno, tenemos esta parte que es la altura que hemos hallado. Tenemos esto que es 60 grados, un radio, y 30 grados por triángulo, rectángulo. Esto vale 65 medios. Al hallar este 60, este ángulo, tenemos 180 menos estos ángulos, que va a ser beta. Al hallar beta, tenemos estos dos radios, tenemos este radio, podemos hacer por ley de cosenos que hallar CB. Al hallar CB, ya que C lo ponemos que es el reservorio. Entonces encontramos un triángulo que es R2BA. Como ya tenemos, podemos hallar por ley de cosenos también este ángulo, que ya, bueno, lo dejaremos para el estudiante que lo haga. Entonces, como ya tenemos este ángulo total, este ángulo, podemos tener este ángulo pequeño también. Entonces podemos obtener esta distancia, bueno, que dista, obviamente, de R2A. Y al sumar R2B y R2A, podemos tener la cantidad total de tubos. Buenas tardes, ahora es mi turno de explicarles acerca de la ubicación del telescopio. Para esto se dice que debe estar en un punto donde se pueda observar las partes superiores de los edificios de base cuadrada y de base circular con un ángulo de elevación de 20 grados. Ya. Para esto tenemos la altura del edificio de base cuadrada. Entonces, dice que se debe observar desde un ángulo de 20. Por lo tanto, con tangentes podemos hallar el radio de una nueva circunferencia con la que cualquier punto que le pertenezca podremos observar esa misma altura con un ángulo de 20. Hacemos lo mismo con el edificio de base circular, cuya altura es de 2125 metros. También por tangentes podemos hallar el nuevo radio. Entonces intersectamos las dos circunferencias y nos dan dos puntos, el cual debemos tomar el que está más alejado del reservorio porque nos lo dan como dato. Ahora vamos a obtener la ubicación de la gruta. Para eso te dicen que la suma de las distancias a los cuadrados del reservorio del supermercado es 105 al cuadrado. Para esto tenemos el supermercado y el reservorio. Trazamos una distancia, un punto P que es para hallar el nuevo triángulo, el cual esta distancia es 105 más n al cuadrado. Obtenemos la distancia de R a S con datos anteriormente conocidos. Ya, mediante esto trazamos la mediatriz de R a S y obtenemos O. Entonces trazamos el radio de O a S y tenemos una nueva circunferencia. Ya, también te dan el dato que es una relación de 2 a 1. Y con esto utilizamos circunferencia de Apolonio. Ya, tenemos dos unidades acá, patrón, y una unidad patrón. Trazamos, hallamos N y M y hallamos N. La mediatriz de M y N será el radio de la nueva circunferencia. Entonces interceptaremos la primera circunferencia hallada con la segunda. Pero te dicen que la gruta tiene la menor distancia posible al telescopio. Y por lo tanto va a estar acá. Ya, entonces, para hallar la medida de la gruta, la distancia de la gruta al telescopio, obtenemos ya el radio O, el radio de la primera circunferencia O1 con centro O1 y también el radio de la segunda circunferencia con centro O2. Luego también hallamos la distancia entre O1 y O2. Y por triángulos y por medidas ya conocidas anteriormente, hallamos la medida del telescopio, la distancia del telescopio a la gruta.